Sean bienvenidos todos a este foro que en el marco del programa La Constitución nos une, perteneciente a los festejos hacia el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realiza esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de su Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Contamos el día de hoy con la presencia del doctor Rafael Estrada Mitchell, director general del INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, del doctor David Cienfuegos Salgado, asesor parlamentario y politólogo, filósofo, catedrático, académico, especialista, un hombre de grandes reconocimientos, y esperaremos en unos momentos que se incorpore el doctor César Camacho Quirós, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, quien en respeto al tiempo de todos los que estamos en esta sala nos ha pedido que comencemos y se integrará en unos minutos, por lo que pues vamos a comenzar. El 1 de marzo de 1854, en la hacienda La Providencia, ubicada en Ayutla, Guerrero, el coronel Florencio Villarreal proclamó un plan que llamaba a tomar las armas contra el gobierno dictatorial del general Antonio López de Santana. En este documento, que hoy conocemos como el Plan de Ayutla, se declaraba que cesaban en el ejercicio del poder público Santana y los demás funcionarios que hubiesen desmerecido la confianza de los pueblos, y señalaba el procedimiento para elegir a un presidente interino que convocaría a un congreso extraordinario que constituiría a la nación bajo la forma de una república representativa y popular. Una vez que se extendió el movimiento, el 9 de marzo de 1855, Santana abandona la Ciudad de México para lanzar desde Perote un manifiesto donde renuncia a la presidencia del país, a lo cual el general Juan Álvarez se hizo cargo de la primera magistratura y, tal como lo establecía el plan, convocó a la organización del Congreso Constituyente instalado el 18 de febrero de 1853, que elaboró la Carta Magna de 1857, que tal y como lo expresó Francisco Zarco en su manifiesto, devolvió al país al orden constitucional. Dicha ley fundamental, que constituyó a nuestra nación como una república representativa y popular, heredó a nuestra Constitución Política de 1917, vigente y viviente, el liberalismo político, dio el triunfo definitivo al federalismo, establece la laicidad del Estado, incluyendo de manera implícita la tolerancia religiosa, facultó al gobierno para legislar en materia de culto, instituyó la libertad de enseñanza, un largo etcétera, pero sobre todo dotó de reconocimiento a los derechos del hombre, por lo que ponía al servicio de la persona las instituciones establecidas en dicho cuerpo normativo. Aspiración que se mantiene actual en nuestros tiempos, sobre todo en este espacio de reflexiones hacia el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, poner a la Constitución al servicio de la persona. Es por eso que comenzamos con la intervención del doctor Rafael Estrada Mitchell, quien es director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario de doctorado, profesor de Derecho Público, de Derechos Humanos y de Historia Jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió como secretario académico. Fue coordinador de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana
y de la Maestría de Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Autor y coordinador de varios libros, entre ellos Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España, José María Morelos y Tácticas Parlamentarias Hispano-Mexicanas, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, fue titular de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y director general de Capacitación y Difusión del Sistema de Justicia Penal en la Secretaría de Gobernación. Asimismo, es integrante del Comité Científico de Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno de la Universidad de Florencia, del Consejo Editorial de Metapolítica y del Comité Científico de la revista Oasis, Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, y con todo gusto y respeto lo escuchamos. Muchísimas gracias por tu generosa presentación y realmente por el honor que me hace el Congreso de la Unión y en concreto la Cámara de Diputados de permitirme introducirme ante ustedes, señoras diputadas, señores diputados, y desde luego amigas y amigos todos. Es para mí un motivo de gran honor, como michoacano que soy, estar en un auditorio que lleva el nombre del generalísimo José María Morelos y Pavón, pero además estar al lado de un gran guerrerense, lo digo sin ningún tipo de ambajes. Creo que pocas personas han estudiado tanto la figura de Vicente Guerrero y de Juan Álvarez, a lo que nos habremos de referir en lo inmediato, como David Cienfuegos, que además de un académico capacísimo y un investigador de excepción, pues ha servido a su estado natal desde las trincheras más complicadas y con una generosidad que creo que es digna de enorme consideración. Por lo tanto, agradezco mucho a la Secretaría General de la Cámara, al Centro, al diputado César Camacho Quirós y a todas y todos ustedes que me permitan estar al lado de una persona a la que admiro tanto y que en breve habré de cederle el micrófono previa a la tortura que voy a darles con algo de historia constitucional que espero que no sea muy insoportable. Quisiera referirme a unos años especialmente deprimentes para nuestro país, es más, donde el futuro de nuestro país no estaba en absoluto asegurado. Me refiero obviamente a los años que siguieron a la suscripción del Tratado Guadalupe Hidalgo, 1848. Si uno escucha los discursos que se pronunciaron en la Alameda por algunos héroes, hoy por hoy, sin ningún tipo de contestación, tanto del bando liberal puro como del liberal moderado e incluso del bando conservador, los discursos, repito, que se pronunciaban en la Alameda de esta ciudad capital de la República el 16 de septiembre para conmemorar el Grito de Dolores, y si uno los lee, verdaderamente se queda con la piel china y con los pelos de punta. Son discursos tristísimos, algunos de ellos pronunciados por nombres que serían célebres próximamente, Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, el nigromante, pero en todos está presente la idea de que el país tenía poco futuro después del desmembramiento espantoso, de la mutilación del territorio que decía López Velarde, y en fin, a final de cuentas de la pérdida de la guerra, que más que Mexican War, como le llaman los norteamericanos, fue efectivamente la guerra de Norteamérica, es decir, la guerra por el control del espacio norteamericano y que, como todos sabemos, pues perdimos, y además en circunstancias muy deplorables. Estos años, 1848 a 1853, son los años de un avance que se antoja irresistible, pero que a la vez se quiere contener, sobre todo por los políticos de la facción liberal moderada, como el presidente sin mancha, José Joaquín de Herrera, como el propio Mariano Aristra, general que había enfrentado a los norteamericanos en la célebre batalla de Monterrey, y como el presidente interino Juan Bautista Ceballos. Me refiero al avance irresistible de una figura inefable que por desgracia estuvo presente durante la primera mitad del siglo XIX prácticamente en todos los puntos importantes de nuestra historia política y constitucional, o a veces inconstitucional, las más de las veces inconstitucional, todo hay que decirlo, que es la figura del general Antonio López de Santana. Ascenso irresistible porque pareciera que era el hombre indispensable y que no podía pensarse más que en Santana para gobernar, a pesar de todo lo que había ocurrido en la guerra de Texas, de su muy desafortunada participación en la propia guerra de Norteamérica o intervención
norteamericana y, por supuesto, de sus desatinadísimos periodos de gobierno, bien fuera como jefe de la facción liberal, bien fuera como jefe de la facción conservadora, que para él, como todos sabemos, tanto montaba y montaba tanto. En un momento podía ser centralista, en otro federalista, etc. En última instancia era un irresponsable. Dicho todo esto, me parece muy interesante señalar como antecedente inmediato del plan de Ayutla los años que corren entre 1853 y obviamente 1854. ¿Por qué? Porque en la presidencia interina de Juan Bautista Ceballos, a la caída del general Arista, después de que había logrado completar el presidente Herrera su periodo, por fin, de manera prácticamente inédita entre nosotros, el último presidente que había terminado en términos constitucionales su periodo había sido el primer presidente de la República, Guadalupe Victoria. A partir de entonces, pues todo habían sido azonadas, motines, invasiones, etcétera, todo esto que no sabemos y que como el Quijote nos gustaría no acordarnos demasiado de ello. Lo que ocurría es que, bueno, pues al final de cuentas había logrado poner orden, a veces con la ayuda grande del presidente anterior, don Manuel de la Peña y Peña, presidente que fue además de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, a la cual pertenezco y a la cual pertenece el diputado César Camacho Quirós, y ahorita que llegue me gustaría recordarlo porque es un gran honor para nuestra academia tenerlo ahí. Y de la Peña había presidido esta academia, como había presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y había ayudado mucho al gobierno, tanto propio, que fue el que terminó por suscribir los tratados de Guadalupe Hidalgo, como al gobierno del presidente José Joaquín de Herrera, de quien se decía era tan honesto que tuvo al final de su ejecutoria que vender su bastón, el bastón con el que caminaba, para, que debe haber sido un bastón pues muy lujoso y muy caro, para poderse procurar la vida en adelante, porque no había en las arcas nacionales ni siquiera pensión para el presidente sin mancha. Bueno, Arista no tuvo esta suerte y Juan Bautista Ceballos tampoco la tiene. Pareciera que el bando santanista está operando todo para que caiga Ceballos y para que volvamos a la tristísima conclusión de casi todo nuestro siglo XIX, que es: esto no tiene más remedio que el general Santana, por muy frívolo, mujeriego, pendenciero, borracho, gallero, trivial y traidor a la patria, perezoso, ya saben ustedes que se quedó célebremente dormido después de la batalla de San Jacinto, en fin, todo lo que hizo Santana y que, insisto, no vale la pena ni acordarse de ello. Habría que ponerle, como dijo el propio Santana con motivo de los muy anteriores pactos de Zabaleta, un velo a todo ese pasado para que la patria no tuviera que acordarse de un pasado tan doloroso. Pero el caso es que estamos aquí para hacer historia constitucional y no podemos poner este velo por mucho que se nos antojara. El bando santanista, insisto, opera para que caiga Ceballos, acusado de una cosa bastante curiosa, que es haber tratado de llamar a la configuración de una asamblea constituyente que viniera a sustituir al acta de reformas de 1847, que, como todos sabemos, había reformado y logrado introducir, por cierto, el juicio de amparo a nivel nacional, había reformado a la Constitución Federal de 1824, que tenía que considerarse, por lo tanto, vigente entre nosotros. Bueno, pues el Congreso le siguió un remedio de juicio político a Ceballos, precisamente por estar convocando a un Congreso Constituyente, cosa para la que, según el Congreso, no tenía facultad, y esto normativamente era estrictamente cierto. Pero Ceballos pues veía que la situación no podía transitar por los cauces constitucionales vigentes y sin embargo cae muy probablemente precisamente por el influjo del grupo santanista. Y entra a la presidencia Lombardini, que solamente le abre el espacio al Santana más frívolo de todos, que será el que gobierne entre 53, 54 y parte de 55. Este Santana, el más frívolo de todos, va a tener o va a pretender tener un contrapeso en el jefe histórico del Partido Conservador, que, como todos sabemos, fue un mexicano de muchas luces y también de algunas sombras, don Lucas Alamán. Don Lucas Alamán, de la mano de juristas y políticos destacados como José María Tornel, como Antonio de Haro y Tamariz, como el propio Teodosio Lares, el creador del Código de Comercio, Lucas Alamán le impone al novísimo, por enésima vez presidente Antonio López de Santana, impone
porque no fue un otorgamiento, una carta constitucional. No puede llamarse constitución, no tiene asegurada la división de poderes, ni mucho menos garantizada la efectiva vigencia de los derechos humanos, pero sí que es una estructuración de la República después de estos años negros que corren de 48 a 53, como ha quedado dicho. Esta carta se llamará Las Bases para la Organización de la República Mexicana. Y es una carta muy curiosa, porque entre otras cosas, esto suena mal decirlo en un recinto legislativo como esto, pero entre otras cosas minimiza, ralentiza o incluso nulifica la acción de los cuerpos legislativos, del Congreso de la Unión, desde luego, pero también de las legislaturas locales. Alamán, desde que era un jovencísimo diputado en las Cortes de Madrid, en las Cortes de la Monarquía Española en Madrid en 1820, y desde que se pone a criticar la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1824, Alamán ve la raíz de todos los problemas en la operación política, a veces ciertamente muy arbitraria y muy desafortunada, de los congresos y en particular de las legislaturas locales. Por lo tanto, le ofrece a Santana la posibilidad de gobernar sin Congreso, pero también sin contrapesos de legislaturas locales que venían, como también todos sabemos, de aquellas diputaciones provinciales que se habían establecido en Cádiz y que a Alamán le eran particularmente muy pesadas y muy chocantes. Alamán y Tornel convencen a Santana de que no necesitaba un congreso de títeres, sino que más bien necesitaba que no existieran congresos y necesitaba todo el control sobre los aparentes estados de la federación, que ya no lo iban a hacer en absoluto porque no iban a contar con legislaturas locales, y conforme a estas bases pasaban a ser algo así como unos metadepartamentos de ejercicio del poder público en las localidades. Me resisto a llamarlas estaduales, aunque algunos todavía llamaron, incluso en el plan de Ayutla del 1 de marzo del 54, estados, a lo que ya pues propiamente no se podía llamar tal. Además, se establecería un Consejo de Estado, según estas bases para la organización de la República, integrado por 21 miembros, que iban a ser una suerte de asesores, entre comillas, también me resisto y lo digo a beneficio de inventario, legislativos, de los diversos secretarios de despacho, de los departamentos de ejercicio del poder público, de las secretarías, diríamos después, en que estaría dividido por virtud de las propias bases para la organización, es decir, no por decisión del presidente Santana, sino por decisión de los suscriptores de las bases, el ejercicio del poder público desde ese nivel, vamos a llamarlo metaconstitucional. Es decir, que cada uno de los secretarios, el de guerra, el de fomento, el de gobernación, etcétera, tendría a sus asesores, miembros del Consejo de Estado, a título de una suerte de semidiputados. Y el presidente de la República poseería, como es célebre, tristemente célebre, según estas bases, facultades prácticamente omnímodas para reorganizar a la República tras el desastre de 47-48. Esto le abrió las puertas al Santana, insisto, más frívolo e irresponsable de todos. Al Santana, que hizo, como también es célebre, exiliarse en Nueva Orleans a las cabezas del Partido Liberal puro, y al Santana, que corrió con una enorme suerte, como prácticamente la tuvo durante toda su vida política. Y esta enorme suerte es que estos personajes, Alamán y Tornel, que habían pretendido de alguna manera atarlo con las bases, mueren casi de inmediato. Don Lucas Alamán es una figura que nos parece pues anciana, muy paternal, siempre lo vemos en sus retratos con sus lentecitos. Dicen que se los ponía por vanidad, porque en realidad no tenía dioptrías, pero que le parecía muy intelectual tener lentes, ¿no? Estos lentes redondos que usaba don Lucas. Bueno, pues todo el mundo tiene algún problemilla por ahí de ego, ¿no? No lo vamos a analizar aquí freudianamente porque se nos vuelve a morir don Lucas Alamán, pero lo que sí es cierto es que no era un hombre anciano, ¿no? Esto le pasa un poco, como decía Ibargüengoitia, al padre de la patria, ¿no? Que es don Miguel Hidalgo el único caso de personaje que después de la muerte sigue envejeciendo, porque cada vez lo pintamos más anciano y más venerable. Pues tenía 57 años cuando murió, y Alamán por ahí, hoy diríamos que era un jovenazo, ¿no? Alamán había visto muy jovencito la entrada precisamente de las tropas al mando de Hidalgo a su natal Guanajuato, y entonces calculen ustedes que para el año 54, pues si en el año 10 tenía 12 años,
vamos a ponerle 10, porque yo soy abogado, soy muy malo para los números, pero pues para el año 54 tenía precisamente 54, 55, póngale 57 años, pero no llegaba a los 60. No era en absoluto el anciano que creemos, que organizó el Archivo General de la Nación, que escribió la historia de México, el único miembro mexicano de la Sociedad Norteamericana de Ciencias de Filadelfia, y por supuesto pues un mexicano muy creativo que le ha ocupado importantísimas carteras, aunque nunca ocupó la presidencia de la República, y el jefe ideológico sin disputa del Partido Conservador. Pero también muere Tornel, que era todavía más joven que Alamán y que tenía mayor influencia como militar destacado que era sobre Santana. Esto le abre las puertas a Santana con un gabinete débil y un Consejo de Estado débil y sin legislaturas en los pseudoestados y tampoco legislatura del Congreso de la Unión alguna, con una Suprema Corte de Justicia que había presidido Ceballos, que había presidido De la Peña, como hemos mencionado, y que estaba ahora ya prácticamente sometida a los designios del héroe del pánico, como se le llamaba, ¿no? Del Hércules en Coalteca, imagínense nada más, ¿no? Como era veracruzano, era Hércules, y el Hércules de Zempoala. En el himno nacional, que data por entonces, hay alguna estrofa, afortunadamente retirada del propio himno en su versión actual y oficial, que dice eso: el guerrero inmortal de Zempoala y su espada terrible te defiende. Bueno, ¿cuál espada terrible? Pues la que había permitido la pérdida de Texas y en buena medida la derrota en las batallas de Lomas de Padierna y de Chapultepec, como también todos sabemos y por desgracia no quisiéramos saber. Bueno, esto es 1854 y este es Santana, y Santana hace y deshace. De ahí viene su peor fama, la fama de el personaje que hace exiliarse a don Melchor Ocampo y a don Benito Juárez, la fama del personaje que cobra impuestos por las ventanas, por las mascotas, por todo esto que nos referían nuestras abuelitas. Santana, el tipo que impuso tributos prácticamente a todo. Pero también la fama del hombre que gobernó sin ningún respeto por el orden, entrecomillado, constitucional de las bases para la organización de la República. Y del hombre que era prácticamente adorado por buena parte del ejército, y del hombre al que había que detener de alguna forma, porque aquello iba a terminar muy mal. Recuerden simplemente que Santana, no contento con todo lo que había pasado en Guadalupe Hidalgo, suscribe un nuevo tratado de venta del territorio nacional, el Tratado de la Mesilla, eso sí, en condiciones muy ventajosas, porque si ustedes piensan que la Alta California y el Nuevo México, que incluía Arizona, Nevada, Colorado, etcétera, se nos pagó a 15 millones de pesos, además por concepto de reparación de la guerra de la intervención en Guadalupe Hidalgo. Bueno, 10 millones de pesos por un pedazo de tierra, la Mesilla, no parecía tan mal negocio. Y sin embargo fue muy mal visto, porque entre otras cosas, una obligación del jefe del Estado era mantener, evidentemente, la integridad del territorio nacional, cosa que Santana no hizo. Así es que no debe extrañar que don Florencio Villarreal, el 1 de marzo del 54, diga: hasta aquí llegamos. Ni el ejército siquiera lo quiere. Guerrero es tierra de hombres libres, ¿no? Como acaba de ser dicho. Por ahí me enteré hace unos 15 años en el radio, por desgracia, de la mano de algún conductor de radio de estos frívolos para llevar a los niños a la escuela, en fin, una de esas escenas domésticas horribles, ¿no? Y oí a la locutora decir: este día, unos cuantos años antes, debe haber sido el año 52, quizá, ¿no? 50, 51, el presidente José Joaquín de Herrera declaró la erección del estado de Guerrero. Y bueno, la locutora dijo con lujo de frivolidad: pues es lo único que habrá hecho este señor, porque yo nunca lo había oído mencionar en mi vida. Y yo pensé: oye, el presidente sin mancha que se enfrentó a los norteamericanos, que era tan honesto que tuvo que vender su bastón para poder vivir después, que amaba a su patria profundamente, que había sido miembro del ejército trigarante, que había visto todas las vicisitudes de nuestra política, para que 100 años después o 150 años después diga una persona sin ningún tipo de conocimiento de la historia. Y esto habla mucho de nosotros, ¿no? Siempre estamos poniendo el acento en figuras nefastas como la de Santana, ¿no? En figuras por lo menos polémicas como la de Alamán, y no nos acordamos de los grandes administradores y patriotas que hemos tenido, como Herrera,
como Musquiz, como el propio de la Peña, y por supuesto como figuras de las que ya vamos a proceder a hablar, como Monfort, Álvarez, Juárez o Campo. Bueno, pues no nos acordamos, pero todos son polvos de aquellos lodos, y en la historia no hay más que complejidad. No extraña entonces que Villarreal se levante contra un régimen que era ya insoportable y contra todos los jefes santanistas, militares, jefes políticos superiores, etcétera, que hubieran apoyado, como leyó bellamente nuestro moderador, el oprobio contra los pueblos libres que formaban parte de esta desmembración de la Intendencia de México, que era Guerrero, como lo son cualquiera de los estados que llevan nombres hoy por hoy de héroes de la independencia mexicana, como este auditorio, el estado de Morelos o el estado de Hidalgo. Todo eso se hizo para que la Intendencia de México, luego el Estado de México, no fuera tan grande y tan excesivamente influyente sobre el resto del territorio nacional. Los pueblos de Guerrero se alzan, pero también se alzan todos los demás pueblos del país que se asumen libres. Por eso es muy bonito el nombre oficial que tiene hoy la villa de Ayutla, donde se expidió ese plan, Ayutla de los libres. Claro, el tema es un siglo XIX que ya no tenga que preocuparse por el inefable general Antonio López de Santana. Organicémonos centralista o federalistamente, seamos una república presidencial o una república parlamentaria, lo que ustedes quieran, gusten y manden, pero que ya no esté Santana aquí, por favor. Eso parece ser lo que el coronel expone en su plan de Ayutla. No extraña, por tanto, que el jefe de la plaza de Acapulco, el coronel Ignacio Comonfort, con mucha y muy buena fama, ganada como un político moderado, conciliador, que se preciaba de avenir a los bandos, incluso al bando liberal puro con el bando conservador. No extraña que reforme el plan de Ayutla en algunos puntos. Se dice por ahí quizá de menor relevancia, hay unos puntos sin embargo que son relevantes. Por ejemplo, el no hablar de estados de la federación. En Ayutla se había hablado de los estados, de los pueblos de los estados, y ahora había que volver a la terminología de las bases para la administración de la República, hasta cierto punto ambigua, de estados o departamentos. Porque Comonfort, creo que con buen sentido, dice: no nos vamos a enquistar y enemistar con el partido conservador, peleándonos ahorita por el tema del centralismo o el federalismo que había acompañado nuestras disputas desde el momento mismo en que se había consumado la independencia en 1821. Mejor pidamos o reflexionemos en lo que dice Ayutla, que puede unir a todos los bandos que por entonces se disputaban el poder, que es desde luego la unánime condena conservadora, liberal moderada, liberal pura al general Antonio López de Santana, y la invitación, fíjense nada más qué nombres tan ínclitos, qué nombres tan importantes de la guerra de independencia, lugarteniente uno de ellos, nada más y nada menos que de don José María Morelos, el general Nicolás Bravo, héroe de la guerra de 1847, el general Juan Álvarez y el general Tomás Moreno, para que al frente de las fuerzas libertadoras que proclamaban el propio plan de Ayutla, sostuvieran y llevaran a efecto todas las reformas administrativas que se consideraran convenientes para la subsistencia del país. Insisto, esa subsistencia hoy la tenemos por muy dada, ¿no? Claro, han pasado 150 años de esto, pero en aquel entonces no era claro, ni mucho menos en los foros diplomáticos, en el concierto internacional y frente obviamente a las ambiciones del vecino poderoso del norte, que México pudiera subsistir muchos años más por el camino en que iba, y menos con las trivialidades y las frivolidades del general Santana. Así es que el gran ciudadano, como lo llamaba don Emilio Rabasa, no el gran hombre de Estado que no supo ser, dice Rabasa, sino ese gran ciudadano, el hombre que subordinó sus intereses personales, que se puso límites, decía Manuel Herrera y Lazo, a su propio poder, límites incluso constitucionales. Ignacio Comonfort llama a no discutir el tema de federación o centralismo en ese momento, y además invita a personajes importantes del bando moderado o incluso del bando conservador. Uno de ellos había suscrito las bases para la organización de la República de las que ya hemos hablado, don Antonio de Haro y Tamariz, a unirse
al programa de Ayutla Acapulco, que formaran parte de una suerte de consejo asesor, de Consejo de Estado, que impidiera que las ambiciones de los militares santanistas terminaran por hacer abortar el movimiento. Sin embargo, la figura ascendente no era la de Comonfort, sino, como todos sabemos, la de un viejo militar de la guerra de independencia allá por los rumbos surianos, que había andado con Morelos y con Guerrero y que tenía una enorme autoridad, don Juan Álvarez, que además pueblos enteros lo seguían para seguir utilizando la terminología de Ayutla por todo el rumbo del sur. Es Juan Álvarez el que será designado, conforme al plan de Ayutla reformado en Acapulco, presidente interino, mientras se convocaba a un congreso constituyente. Ya lo ha dicho Raúl, será el congreso por antonomasia de nuestro país. Se ha dicho que es el más brillante y el que ha contado con los legisladores de mayor brillantez y holgura parlamentaria, el congreso que terminará por expedir la Constitución de 1857, que por las decisiones no moderadas del estilo que pedía Comonfort, como todos sabemos, también va a generar una guerra entre los bandos, la guerra de 3 años o guerra de reforma, por su vigencia, porque este militar al que me refiero, este presidente, don Juan Álvarez, va a convocar a una junta directiva integrada exclusivamente por miembros del Partido Liberal Puro, que regresaban de la Luisiana. Y aquí los nombres sí son absolutamente célebres. Ciaro y Tamariz, o de la Peña y Peña, o el mismo José Joaquín de Herrera, nos pueden parecer nombres extraños. Estos nombres estoy seguro que nos suenan a todos. Uno de ellos es el jefe histórico del Partido Liberal Puro, don Valentín Gómez Farías, enemigo acérrimo de don Lucas Alamán. Otro, don Melchor Ocampo. Otro más, un jovencísimo, que será miembro del gabinete de Álvarez, un jovencísimo abogado oaxaqueño, gobernador, había sido del estado de Oaxaca, don Benito Juárez. Otro más, Francisco de Paula Cendejas, don Diego Álvarez y don Joaquín Moreno, todos pertenecientes, dice Serrano Migallón, al bando de los puros. El presidente interino, Juan Álvarez, por unos cuantos votos, va a convocar a la reunión del Congreso Constituyente del 57. Y fíjense nada más el gabinetito que se cargó Juan Álvarez, ¿no? De excepción, quizá el más brillante que ha tenido nuestra historia política. El secretario de Relaciones, lo voy a decir orgullosamente michoacano, don Melchor Ocampo. El secretario de Justicia, ya he hablado de él, nada más y nada menos que un señor que se llamaba Benito Juárez. El encargado de la Secretaría de Gobernación, un ilustre potosino, parlamentario de excepción. Sus obras completas fueron publicadas, afortunadamente, con unos discursos magníficos hace poco, don Ponciano Arriaga. Y el secretario de Guerra, precisamente el general, el coronel ya por entonces general. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto. Don Ignacio Comonfort. Bueno, y para que no diga don César que hablo a sus espaldas, ya para terminar esto, quiero de nueva cuenta manifestar el enorme gusto que me da estar a su lado y al lado de David Cienfuegos, porque yo manifestaba que como el presidente don Manuel de la Peña y Peña, presidente que además fue de la Suprema Corte de Justicia, diputado Camacho, como usted sabe bien, pues usted nos hace el enorme honor de pertenecer a la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, a la cual él perteneció. Y aquí pues hay fe, si no pública, fe legislativa, y no me dejarán mentir las señoras y los señores legisladores de que lo dije hace un rato. Es un enorme placer y será puramente escucharlo. Bueno, pues quedo a sus órdenes y espero que esto no haya sido ni tan aburrido ni tan deprimente como podría antojarse de esos años terribles que siguieron a la invasión norteamericana y a la pérdida de la mitad del territorio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes ya. Seguramente todos nos quedamos con la duda que seguía, porque en realidad nos dejó encarrerados y eso no se vale. Pero bueno, no le puedo regresar el micrófono, supongo. Me da mucho gusto también estar aquí con ustedes, sobre todo porque, tal y como lo platicaban en la primera sesión de este programa de la Constitución Nos Une, me parece que
frente a la próxima conmemoración de la Constitución de 1917, me parece que debemos enfatizar de dónde viene todo este constitucionalismo mexicano. Y esta es una oportunidad, porque la idea de revisar estos principios del constitucionalismo mexicano en cada momento constitucional del país exige, primero que nada, un conocimiento como del que ha hecho gala Rafael Estrada, y de verdad pues yo me quedé absorto con todo lo que iba diciendo. Es decir, muchos datos que en realidad hilan esa historia que a veces se nos da en compartimentos estancos, que está en ocasiones totalmente desligada de lo que es la vida constitucional, la vida política del país. Por ello yo trataré de continuar esa narración, no tan magistralmente como lo ha hecho don Rafael, pero trataré de acercarme a ese momento en el cual Santa Anna efectivamente está enfrentando ya a todos estos hombres libres, pueblos libres que en 1854, 1 de marzo, deciden desconocer su gobierno. Deciden desconocer su gobierno y, como bien ha dicho, buscan que los encabecen personajes que pertenecen a esa élite liberal, y entre ellos Juan Álvarez, por supuesto Nicolás Bravo, que aunque no es liberal, no aceptará en su momento, Tomás Moreno y por supuesto Ignacio Comonfort, y que seguirán las pautas que se reforman o de lo que se reforma en Acapulco el 11 de marzo de 1854. Lo que hay que mencionar también es que si es cierto que tenemos a este Santa Anna sumamente frívolo, como lo ha mencionado don Rafael Estrada, también tenemos un momento en el cual lo que nosotros entendemos como nación mexicana todavía no está consolidado. Todavía no se han consolidado las instituciones, y por eso la referencia a la convocatoria del Congreso Constituyente y a la Constitución que se va a dictar en el 57 es tan necesaria a la luz de lo que ha ocurrido. Si en el plan de Ayutla efectivamente se pone el énfasis en que debe de haber unidad, debe haber un diálogo entre centralistas, federalistas, conservadores, liberales, en aras de eliminar la figura de Santa Anna, de López de Santa Anna, del escenario nacional, también hay que preguntarnos cuáles son las razones que permitieron que llegara Santa Anna al poder y que se mantuviera como lo hizo, porque adicionalmente a los datos que ha mencionado Rafael Estrada, lo cierto es que no hay una tranquilidad en el país. Entre el 53 y el 55 hay toda una serie de discusiones ideológicas que están presentes, por supuesto, en la folletería que se circula en la época, que nos hacen ver que todavía no hay una definición clara acerca de hacia dónde se quiere caminar por parte de los mexicanos, del Estado mexicano. Y el plan de Ayutla es un plan más entre muchos otros que se van a dictar en el siglo XIX. Sin embargo, tiene una característica. La característica principal es que queda al frente alguien que tiene un prestigio militar y además se rodea de una serie de intelectuales liberales, con una serie de redes también nacionales e internacionales que van a generar la posibilidad de ese cambio, de esa transformación. Y en Ayutla estamos entonces prácticamente viendo el inicio de la transformación del Estado mexicano. El constitucionalismo tal y como lo conocemos hoy día va a encontrar sus raíces más profundas precisamente en estos momentos. Y por ello la idea de rescatar los principios del constitucionalismo mexicano. Quizá como datos anecdóticos para entender el contexto en el cual se va a dar este movimiento, un movimiento más, insisto, habrá que recordar a un López de Santa Anna que decide ir personalmente a combatir a los insurrectos al sur y toma una parte del ejército, 2.500 hombres, y decide ir y borrar literalmente a todos estos personajes que se han opuesto a sus designios. Y llega a Chilpancingo, trata que se le sume Bravo. Bravo no había aceptado incorporarse con los rebeldes en el plan de Ayutla y después en el plan de Acapulco, y tampoco acepta participar en la contienda del lado de López de Santa Anna. Decide mantenerse neutral. Santa Anna va hacia Acapulco, llega a Acapulco, encuentra a un Ignacio Comonfort al frente de la plaza, al frente del fuerte de San Diego, trata de derrotarlo. Comonfort tiene apenas 500 hombres. Al primer intento no lo logra, al segundo no lo logra, y al tercero cree que va a ser exitoso porque ya no lo hace militarmente, sino lo hace con una oferta de dinero. Le ofrece dinero, le ofrece tierras, y Comonfort la rechaza, y Santa Anna literalmente se regresa. Se regresa a México, y cuando llega la prensa en la Ciudad de México dice que ha triunfado en todas las batallas, que se acabó la insurrección en el sur. Pero
no acabaron. Lo que nosotros vamos a ver después es la campaña militar que van a realizar desde Acapulco dos personajes. Por un lado, Juan Álvarez, que va a caminar hacia Cuernavaca, y por el otro lado, Comonfort, que inicia la campaña zona del Pacífico hasta llegar a Guadalajara. Este momento inicial parece que no tiene mayor relevancia, sin embargo, poco a poco se van a ir incorporando personajes que no estaban en el inicio en ese plan de Ayutla, que de repente ven que hay alguna esperanza de lograr un cambio, una transformación, y el primero de ellos, seguramente lo vamos a reconocer, es Saúl Juárez, cuyas anécdotas también acerca de cómo se presenta, sin mayores pretensiones, en el campamento de Texca con Juan Álvarez, nos muestran a un liberal, ¿verdad?, de perfil entero, que decide sumarse en la lucha por su país, no importa desde qué trinchera. Y lo mismo van a ir haciendo poco a poco otros personajes. El propio Altamirano, que es un porro, se va a incorporar. Y cuando llegamos a marzo de 1855, nosotros encontramos que esa campaña está prácticamente triunfando en todo el país. Poco a poco se han ido sumando, no solamente los gobiernos que estaban en algunos de estos departamentos, estados o alguna circunscripción, vamos a llamarle gubernativa, sino también en el norte. En el norte vamos a encontrar a algunos personajes que se van sumando a esta lucha, reconocen ese plan de Ayutla, reconocen ese articulado en el cual lo que se busca es separar a Antonio López de Santa Anna. Y cuando llegamos a marzo, con la renuncia de López de Santa Anna, encontramos también un momento en el cual todos tratan de llegar a la presidencia. A pesar de que el plan de Ayutla, tal y como se había firmado en Ayutla primero y después en Acapulco, señalaba claramente que había un mecanismo para el nombramiento del presidente con carácter de interino que iba a surgir de esta revolución. Tenemos la sucesión de presidentes que se ha mencionado por parte de Rafael, y lo que vamos a tener en octubre de 1855 es ya la elección, la designación de un presidente interino por parte de un consejo, de acuerdo a los lineamientos que se habían establecido en el propio plan de Ayutla reformado en Acapulco. Y aunque uno pensaría que la unanimidad es la que va a caracterizar el nombramiento de Álvarez, no es así. Alcanza apenas el 59% de los votos, porque hay otros votantes que deciden emitir su sufragio por un candidato distinto, entre ellos Comonfort, por supuesto. Lo que vamos a ver en los días siguientes, todavía en Cuernavaca, es el cumplimiento estricto de lo que se señalaba en el plan de Ayutla, es decir, la convocatoria a un congreso constituyente que iba a definir, como se ha mencionado aquí, el carácter de la república que se quería. A pesar de que hay una tradición, nosotros decimos, bueno, la Constitución Federal de 1824 define ya de manera clara cuál es la forma de gobierno, define por supuesto algunos de los principios básicos del constitucionalismo mexicano. Lo cierto es que se van a discutir apenas, y hay por supuesto la idea de que esta discusión tiene que darse de manera libre, tiene que darse de manera informada, porque lo que nosotros encontramos también hasta antes de que llegue a la Ciudad de México por parte de Juan Álvarez es una libertad total de la prensa. Tal vez digamos, predispuesta por la situación que vivía la Ciudad de México. La mayor parte de los periódicos circulan en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no está el presidente interino, está residiendo en Cuernavaca, y cuando llegue a la Ciudad de México pues ya no va a haber la posibilidad de establecer límites a esa prensa que está circulando. Y algunos estudiosos, como Guillermo López, definen claramente que el periodo donde se da la mayor libertad de prensa es precisamente en esos meses, que corresponde al periodo que va de octubre a diciembre de 1855. Y en ese escenario es donde empieza a discutirse también esa convocatoria dictada en octubre, si me lo recuerdo, el 17 de octubre de 1855, para ese congreso constituyente que habrá de reunirse en Dolores Hidalgo. En Dolores, porque todavía no es el estado de Hidalgo. Y ya me lo iba a corregir un mexiquense seguramente, diciendo que lo perdimos, no lo quitaron. Pero cuando nosotros llegamos a este punto, tenemos que preguntarnos cuál es entonces el constitucionalismo que se va a forjar, cuál es el constitucionalismo que debe surgir, y que va a estar matizado por ese dato tan relevante que es la integración del gabinete que tiene Juan Álvarez a fines de 1855. La convocatoria va a ser modificada después en el mismo diciembre de 1855 por Ignacio Comonfort, para que no se celebre en Dolores esa reunión, para que se realice en la propia Ciudad de México,
Y ahí se va a reunir ese Congreso Constituyente que va a dictar una constitución que va a recoger todo el fermento liberal que había estado presente desde los años 30 con las experiencias de Valentín Gómez Farías, y que curiosamente, aunque se habían llevado a más de una normativa, no se habían hecho realidad. No se habían hecho realidad igual por esa situación de asonadas, motines, rebeliones y demás que habían caracterizado al Estado mexicano o a esa incipiente nación mexicana entre 1821 y 1855. Para el 56 tenemos también otro momento. El propio plan de Ayutla y la modificación en Acapulco señalaba que en esos departamentos, incipientes estados o vueltos a formar estados, deberían formarse juntas que se encargaran de emitir los estatutos orgánicos, es decir, la forma de organizar el gobierno en el ámbito local. Y adicionalmente se iba a dictar un estatuto orgánico para la República Mexicana de carácter provisional, que va a tener lugar efectivamente en mayo de 1856, que resulta interesante porque es un ejercicio en el cual podemos ya ver definidos algunos de los planteamientos que van a estar en la Constitución de 1855. La discusión creo que es de las más ricas, así como se ha hablado de ese gran gabinete que caracteriza el periodo mínimo de Juan Álvarez. Lo cierto es que tenemos también un órgano deliberante, el órgano constituyente, que lo que hace es prácticamente discutir punto por punto lo que va a caracterizar nuestro constitucionalismo, y lo hace de manera brillante, lo hace con aportaciones valiosísimas que de alguna manera abrevan en todo ese constitucionalismo que se ha ido construyendo entre 1821 y 1855. Y digo que se ha ido construyendo porque no puede omitirse el hecho de que en la mayoría de los textos fundamentales, textos constitucionales, se encuentran ya presentes algunas de estas bases, algunos de estos principios. Había mencionado que la idea central es reparar en los principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios constitucionales? El primer gran cambio que se da en las constituciones de tipo federal es la incorporación de un catálogo de derechos. Ese catálogo de derechos que se da en la sección primera del título primero de la Constitución reconoce los derechos que ya están en el Estatuto Orgánico, pero que también estuvieron ya plasmados en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, momentos previos a la invasión estadounidense. Adicionalmente nos vamos a encontrar con el replanteamiento del modelo de forma de gobierno. Sabemos que hay un reconocimiento desde 1824, primero en el Acta Constitutiva de la Federación y después en la Constitución, de que se debe caminar hacia el modelo de una república representativa, se agregaba popular y por supuesto de carácter federal. La Constitución del 57 recoge esos planteamientos. Y adicionalmente vamos a encontrar otra serie de discusiones que tienen que ver con la división de poderes que modifican aquel planteamiento original. Estos principios constitucionales son los que están vigentes hoy día, con algunos que se van a ir incorporando poco a poco en los años posteriores al triunfo de la República. Porque hay que decirlo también, la Constitución del 57 no va a poderse poner en vigor, no va a estar vigente de manera plena, primero porque viene el periodo que conocemos como la Guerra de los 3 años, que va a dificultar la posibilidad de una aplicación de manera directa, de manera formal, y por el otro lado, después vendrá el periodo de la intervención francesa, el periodo del Segundo Imperio, que permitirá que en ese lapso se vuelvan a discutir cuestiones que se creían superadas, entre ellas el hecho de que había una discusión que nunca se había cerrado entre monarquía y república para México, y que adicionalmente yo agregaría un dato que vale la pena tener en cuenta, dado que aquí en este órgano legislativo fue donde se emitió aquellos textos de los planes de la nación mexicana. Hay que recordar que entre 1853 y 1854 hubo algunos esfuerzos, suponemos, quiero suponer yo al menos, suponemos que de personas cercanas al grupo santanista, que lo que buscaban es acercarse a los pueblos a efecto de llevar a cabo consultas para preguntar si querían que se quedara en el poder López de Santana. Pero no solamente en la calidad que tenía, conforme a las bases que se han mencionado, sino incluso yendo más allá. Preguntaban, y en algunos pueblos así se levantaron las actas, acerca de la posibilidad de constituir una monarquía, de recuperar una monarquía para el país. Y en ese sentido, pues resulta al menos algo claro que se pretendía que quien ocupara la titularidad de esa monarquía fuera Antonio López de Santana. Están presentes en esas actas levantadas entre 1853 y el 54. Pero para el 56
esa constitución que ya estaba discutiéndose iba a generar la definición total de que se trata de una república de carácter representativa, como decía la Constitución del 24, federal, como decía la Constitución del 24, pero iba a agregar un concepto más, democrático, el concepto de la democracia como parte de la adjetivación del modelo republicano. Esos son los principios que van a estar presentes ya en el constitucionalismo mexicano en el 57 y son los que van a poco a consolidarse a partir de la de la consolidación de la República en 1867. Nosotros conocemos después que las reformas que se van a dar a la Constitución Federal en 1873 principalmente, lo que hacen es recuperar todo el proceso que también había iniciado en ese momento con la Revolución de Ayutla, que es el de las leyes de reforma. Nosotros recordaremos que en noviembre del 55 Juárez ya habrá terminado esa famosa ley de administración de justicia y lo que va a hacer el presidente es por decreto, sin necesidad de recurrir al Consejo, sin necesidad de recurrir a ningún otro órgano, por decreto presidencial emite la conocida ley Juárez, con lo cual se inicia el proceso de las leyes de reforma. Después vendrá en diciembre ya con Common Form otro tipo de legislación, las leyes como la que emite la Frago, que están relacionadas con la prensa, pero el inicio de este proceso de reforma ha comenzado y se va a completar precisamente cuando se incorporen a la Constitución en 1873 bajo la modalidad de una adición. La adición de estos 5 artículos que resulta sumamente interesante porque en esencia establece otro principio de carácter constitucional, la separación entre el Estado y la Iglesia, con diversos matices. No es un solo matiz el que tiene esta reforma, sino que incorpora varios matices. Y lo que veremos en los años siguientes, desafortunadamente, es que esta Constitución, con todos estos principios que de alguna manera van a definir ya nuestro constitucionalismo, no logra cuajar en lo que se busca. No se logra que efectivamente se fortalezcan y veremos que después de la presidencia de Juárez, después de las presidencias de Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz y después, por supuesto, la de Manuel González, iniciaremos un periodo en el cual ese constitucionalismo tiende a no desarrollarse. Y aunque tenemos reformas prácticamente hasta los primeros años, reformas constitucionales hasta los primeros años del siglo XX con Porfirio Díaz, este constitucionalismo no termina, ¿sí? No termina de cuajar. Y ahí están los principios, porque en la incorporación de los derechos, lo primero que debemos de reconocer es que no se incorpora como una decisión fundamental de carácter arbitrario, sino al contrario, están basados en el diálogo, están basados en la discusión. Y esa característica que tiene la Constitución del 57 y que en algunos casos hay que retomar la Constitución del 17, que es la del diálogo, la del debate, la de la discusión parlamentaria, me parece que es sumamente importante porque tiene que ver, a mi parecer, con el objetivo de estos trabajos que se desarrollan en el programa de la Constitución Nos Une. Buscar generar una cultura de la Constitución. Una cultura de la Constitución para que lleguemos precisamente a 2017, celebremos el centenario y sepamos de dónde viene todo esto, de dónde viene esta construcción que nosotros consideramos muy valiosa, que es la Constitución, pero especialmente de dónde vienen los principios que la animan. Y lo que está presente ahí es una discusión, insisto, que se está dando entre las mentes en ese momento más lúcidas que tiene el liberalismo y que van a generar, por supuesto, una discusión que se puede leer en las crónicas de Zarco, una discusión que va a trascender incluso al propio constituyente, porque por lo menos en los próximos 20 años después de emitida la Constitución, muchos de los constituyentes estarán escribiendo, estarán hablando, estarán enseñando en torno a esa Constitución del 57, insisto, que no va a tratar de consolidarse sino hasta el establecimiento de la República. Pero esos son temas que, a mi parecer, merecen un tratamiento, primero, informado. Es decir, hay que invitar, y hay que invitar a todos, a leer esas crónicas del constituyente, a leer sus debates del constituyente. Y si lo ha hecho la Cámara, si lo ha hecho la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en su momento, editando esos diarios de debates, pues ojalá el siguiente paso que se pudiera dar es una cruzada nacional para no solamente tener los libros, sino leerlos, discutirlos y preguntarnos qué se ha hecho con esos principios básicos del constitucionalismo. Al menos los 4 principios básicos que nosotros conocemos, que estaban en esa Constitución, valdría la pena retomarlos. La forma de gobierno, por un lado, que se acompaña de la forma de Estado, el reconocimiento de la separación del Estado
y la iglesia, que se va a dar posterior, pero que está ya presente, que ya está en la discusión, después de las leyes de desamortización, los derechos humanos, el reconocimiento e incorporación de los derechos humanos de este contexto, y un concepto clave en el momento actual: la soberanía, la idea de la soberanía que está presente en este texto constitucional, y que no en balde pues, ha llevado a que algunos autores hablen de que esta es la segunda independencia de nuestro país, derivado precisamente de este rompimiento ideológico que caracteriza la discusión del constituyente del 56-57. Yo lo dejaría ahí. Me parece que hay muchos temas que se pueden abordar, pero después de la exposición de Rafa Estrada, ¿qué se puede hacer en esta vida? Muchísimas gracias a todos ustedes, y Rafa, gracias por la generosidad de tus palabras. Agradecemos al doctor David Cienfuegos por su brillante exposición, y además por haber continuado esta línea de tiempo en la historia de nuestra nación, que precisamente comenzó el doctor Rafael Estrada Mitchell. Y le damos la bienvenida al doctor César Camacho Quirós, quien, si bien no necesita ninguna presentación, les comento, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor de materias jurídicas en la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Anáhuac del Norte, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Es integrante del Colegio de Abogados del Estado de México, miembro regular del Instituto Nacional de Administración Pública, académico de número en la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, e integrante de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. En su estado, el Estado de México, ha sido presidente municipal del municipio de Metepec, gobernador del mismo, y se ha desempeñado como coordinador general de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución en dicha entidad federativa. Ha sido subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación, y en el ámbito legislativo fue senador de la República, presidiendo las comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal, y también ha sido diputado federal en esta Cámara de Diputados, en la que ha encabezado la Comisión de Justicia e integrado las de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Hoy es presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, y le rogamos que por favor nos haga el uso de la palabra. Muchas gracias a todas, a todos, especialmente a mis amigas y compañeras las diputadas, que por cierto son mayoría esta mañana, y aunque en términos aritméticos pudiéramos estar en igualdad, siempre son mayoría con nosotros. Gracias a Rafa Estrada, a David Cienfuegos, amigos queridos y respetados, por su sólida formación académica y por su actitud que hoy han evidenciado de siempre prodigar conocimientos, compartir experiencias y hacer que a partir de la reflexión colectiva este país sea mejor. La historia, como se advierte, siempre es oportunidad para el gozo, pero también es oportunidad para el aprendizaje. La historia de México, especialmente la del siglo XIX, es una historia fecunda en acontecimientos, pero hay que decirlo también, una historia de desgarramiento, porque se caracterizó por las luchas fratricidas. Y en lo jurídico-político, diría yo, es el siglo de la inestabilidad. 1821, la consumación de la independencia, un efímero imperio. 1824, la primera Constitución Federal. 1836, las 7 leyes constitucionales, es decir, una nueva constitución, de ahora de corte centralista. 1843, otra vez una definición constitucional del mismo corte. 1847, el regreso en lo sustancial a la Constitución de 1824. Ahora voy y vengo con el plan de Ayutla. 1857, una nueva Constitución Federal. 1864, un efímero imperio, efímero por fortuna, y un largo periodo de estabilidad política y de inestabilidad social. Entonces, tomemos como punto de partida para un antes y un después el pretexto que esta mañana nos convoca, el plan de Ayutla. Momentos difíciles, un estado de cosas retador que tuvo
como demanda coyuntural acabar con un gobierno, acabar o quitar de en medio a Santana. Pero lo que tenemos que rescatar más allá de la coyuntura histórica son las aportaciones al constitucionalismo mexicano, que no son pocas, porque como ya lo comentaron quienes hicieron sobre la palabra antes que yo, el plan de Ayutla formula grandes aportaciones para el constitucionalismo mexicano, no solo el decimonónico. Y el constitucionalismo o la constitución, que es al final sujeto y objeto de estudio de esta tendencia, de esta corriente del pensamiento, no es otra cosa sino la organización del poder. La organización del poder, y me hago cargo de lo que digo. Porque puede haber, incluso en un régimen autoritario, un buen texto constitucional. Y a veces es inversamente proporcional el tamaño de las garantías a la expansiva presencia del poder público. El siglo XIX se caracterizó, sobre todo en la primera parte, por un gobierno fuerte y ciudadanos casi diría expectantes, y lo documento. La Constitución de 1824 no tiene un capítulo de derechos. Los tiene, hay que admitirlo, los tiene esparcidos, los tiene por allí regados en sus textos, algunos que tienen que ver con los principios de seguridad jurídica, por supuesto, algunas cosas relacionadas con la libertad y con la igualdad, pero no centralmente. ¿Dónde está una primera aportación justamente del plan de Ayutla, que se concreta en la Constitución de 1857? Una que me parece de la mayor importancia, no solo en aquel entonces, sino contemporáneamente. La primera expresión de reconocimiento, que no otorgamiento, de reconocimiento de los derechos que llama así la Constitución del 57 en su artículo primero, los derechos del hombre. Es decir, cambiando el adjetivo de humanos como los conocemos hoy y llamándoles con sustantivo derechos del hombre, al final es la primera expresión del poder público, insisto, porque ahí hay, como lo saben ustedes, al menos dos formas de consagrar los derechos de las personas. Que el Estado los otorga, como si fuera el gran dador de la condición jurídica, política y social, o el reconocimiento de derechos que la persona trae desde el momento en que nace, a los que el Estado, y a esa tesis me apego, solo reconoce. Es decir, el Estado no crea derechos, el Estado no otorga derechos, si acaso reconoce lo que las personas, por el solo hecho de serlo, traemos desde que nacemos. Hace rato dije que la Constitución, cualquiera que ésta sea, y como expresión pretendidamente intemporal, es una expresión, una forma jurídica del poder. Sí, nada más que ahora hay que agregarle valor al poder, hay que agregarle calidad al ejercicio del poder. El primer elemento que acredita calidad es la democracia. Primero, la democracia, porque dije y lo repito, puede haber en un sistema totalitario una muy buena constitución, es decir, una buena constitución en términos de técnica jurídica. Es más, en una de esas hasta es eficiente. Es decir, la constitución ayuda a tener orden y hasta progreso económico, pero no es suficiente. Contemporáneamente, el valor de la democracia no es ni siquiera discutible. Y ahora lo divido en dos. La democracia como vehículo para acceder al poder, que a decir verdad, y lo digo haciéndome cargo del papel que el partido en el que milito jugó en el siglo XX, un partido al que le importó más el desarrollo social que el desarrollo democrático. Sin embargo, producto de, ¿qué diría?, de factores de dentro y de fuera, evolucionamos al punto que hoy es difícil que alguien cuestione el arribo democrático a una posición pública. Hay tribunal electoral, bueno, o sea, hay un sobredesarrollo de la legislación electoral, casi al punto de la asfixia. Es decir, normas electorales al por mayor, tribunales electorales por doquier y normas que han hecho compleja la vida democrática electoral. De modo que el acceso democrático al poder me parece que es difícilmente cuestionable. ¿Cuál es entonces el reto de esta generación de políticos y abogados? El ejercicio democrático del poder.
es decir, no el acceso al poder, sino ejercerlo democráticamente. Y un ejercicio democrático pasa por la eficiencia y por la eficacia. Es decir, no basta, por ejemplo, decir que se expidieron planes de desarrollo o que se aplicaron recursos conforme a lo presupuestado. Hoy la calidad de la gestión pública es, diría, congénita del constitucionalismo contemporáneo. Dicho de otro modo, resultados y no pretextos son lo que la gente está esperando de sus representantes populares. Y si hablo de resultados, hablo de rendición de cuentas. Y de la rendición de cuentas, o la rendición de cuentas va de la mano la transparencia, que insisto, le imprime calidad al ejercicio de la democracia. Y ya encarrerado, obviamente, con el telón de fondo que tenemos en este país, todas las medidas, no solo de carácter legislativo, sino de carácter preventivo y correctivo de combate eficaz a la corrupción. Es decir, no basta con que alguien haya ganado una elección y tenga todo el derecho para ejercer el cargo. Tiene que hacerlo con eficiencia, con eficacia, con transparencia, rindiendo cuentas y combatiendo eficazmente la corrupción. Por eso la agenda contemporánea, diríamos, de los constitucionalistas, me parece no puede dejar de lado esta serie de medidas. Y algo más que parece volver al origen: la seguridad y la justicia. ¿Por qué digo volver al origen? Porque en este figurado, casi diría ideal o idílico contrato social del que tanto se ha hablado, es decir, en el origen de la sociedad está un pacto elemental a favor de la seguridad. Primero de la seguridad antes que incluso de la justicia. Es decir, la renuncia voluntaria de las personas individualmente consideradas a una parte de su libertad en aras de la seguridad. Y depositar la salvaguarda de la seguridad en la autoridad. Es decir, instituyo una autoridad para que me cuide. Y me muestro anuente en la renuncia de ciertas expresiones de mi libertad, con tal de que esto sirva a mantener el orden. Acto seguido, la justicia, echando mano del más conocido y antiguo concepto de la misma, de darle a cada quien lo que le corresponde. Y hoy el Estado contemporáneo, yo diría en muchas latitudes del planeta, pero aquí no hacemos malos quesos, parece que el Estado mexicano, y no hablo de ningún ámbito de gobierno, hablo de todos, y no hablo solo de una autoridad o de uno de los poderes, hablo de todos, e incluidos los ahora organismos profesionales autónomos, estamos en actuación deficitaria y en deuda con la sociedad respecto de garantizar seguridad y justicia. Incluso parece que la estructura pública, la autoridad, el poder público siempre está quedando a deber cuando se trata de la salvaguarda de la integridad física, del patrimonio y por supuesto del libre desarrollo de la personalidad, que es una manifestación mucho más novedosa, mucho más contemporánea de la libertad y de la igualdad como garantías elementales en un mundo de gente libre. Termino diciendo que estamos ya en la conmemoración del centenario, o hemos iniciado en la víspera de la conmemoración del centenario de la Constitución del 17, queriendo, y retomo cosas de las que he dicho, que la Constitución sea la expresión jurídica del poder, sí, del poder democrático. La expresión jurídica del poder democrático, reivindicador y diría yo, ciudadano. Es decir, otra vez voy a Ayutla, en el centro del interés, en el centro de la visión personalísima, casi intimista de quien ejerce una representación política, están las personas. Las personas que para ejercer a plenitud sus derechos no
basta con que estos sean consignados en la Constitución, sino que tengan los mecanismos para deducirlos, porque si no se convierten en una expresión casi poética, normativa, en un catálogo de buenas intenciones, pero si no hay forma de deducirlo, de ejecutarlo, de concretarlo, y lo digo como lo pienso, de exigírselo al Estado. Ya no solo la expresión omisiva del Estado, es decir, que el Estado se contente con no hacer, que fue durante muchos años la expresión más elemental del liberal individualismo. Es decir, pedirle al Estado que no se meta para que el individuo pudiera ejercer la libertad a plenitud. No, ahora el Estado, además de no hacer muchas cosas, el Estado debe hacer otras tantas. Debe dejar lo omisivo para ser un agente activo, para que las personas, y lo subrayo, individual y socialmente consideradas, puedan ejercer a plenitud sus derechos y así generar condiciones. Y voy a caer en la tentación de alguna expresión que parece ingenua, yo creo que no, para que el Estado contribuya generando condiciones para la felicidad de las personas. Toda vez que la felicidad es una expresión subjetiva y ambigua, ¿dónde está la felicidad? Para cada uno puede ser distinta. Lo que el Estado tiene que hacer es generar condiciones para que la gente la alcance, cada quien como la concibe. Si hay pleno empleo, si hay educación de calidad, si hay servicios de salud, si hay respeto por las decisiones personalísimas, hay, entre otras, lo digo como se dice en el mundo jurídico, enunciativa pero no limitativamente, habrá condiciones para la felicidad y el Estado habrá cumplido su cometido. Termino entonces haciendo votos porque el festejo más importante del centenario de la Constitución sea sí la reflexión, pero solo como el preludio de la acción, para no quedarnos en un cenáculo de diletantes que puede convertirse en eso la Cámara de Diputados, o sea, en un sitio para pensar y repensar. Sí, claro, pensar y repensar para evitar que sea el empirismo y la irreflexión el preludio de la decisión. Pero una vez que reflexionemos, y si reflexionamos en grupo mejor, y si reflexionamos en pluralidad mucho mejor, para que al final lo que impere sea un espacio de neutralidad partidaria donde todos nos sintamos cómodos. El reto no es arriar banderas partidarias, este es el sitio de la pluralidad y bueno, creo que es legítimo enarbolarlas. El reto es saber cuándo dejarlas de lado, porque lo que está de por medio es infinitamente superior, porque es sencillamente la patria. Y patria, la expresión patria, su significado etimológico es la tierra de nuestros padres. Y yo agrego, si fue de nuestros padres, queremos dejárselas en mejores condiciones a nuestros hijos. Gracias. Bravo. Muchas gracias, doctor Camacho. Ay. Gracias a todos. Sentados, por favor. Gracias a todos por su presencia. Los esperamos para nuevos eventos en el marco del festejo del centenario de la Constitución. Gracias.